Son las 11:10 de la mañana en todo el país. Estamos en vivo y recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Ministro, bienvenido una vez más. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Y bueno, aprovecho para saludar a toda la teleaudiencia y a todo el equipo de Canal 11, deseándoles lo mejor para este año que ya empezó y empezó intenso, por suerte, en muchos sentidos, pero en definitiva, bueno, vayan mis saludos y mejores deseos. Muchas gracias, ministro, igualmente para usted y su familia. Bueno, justamente un inicio de temporada muy intenso y acá no quiero hablar de la mejor temporada porque se confundieron los tantos. Yo nunca escuché hablar de que esta era la mejor temporada de la historia. Sí escuché hablar de que era el mejor inicio de temporada. Son dos cosas bien diferentes. Todavía no hay números oficiales, creo que van a estar a fin de mes, pero ¿qué se puede decir, ministro? ¿Qué sensación tiene usted? Bueno, yo creo que todos, mirándolo de manera desapasionada y sin hacer jugar intereses políticos, partidarios, claramente tenemos que estar contentos porque ha sido un arranque de temporada la mejor desde antes de la pandemia, eso no hay ninguna duda. Basta registrar información que surge de los datos, de lo que uno ve, de lo que uno recibe, del análisis que hacen los operadores turísticos. Y la verdad debería hacernos sentir a todos muy contentos porque estamos hablando del sector que más sufrió. Yo he tenido, por obvias razones, por estar en la función que me toca, que es el ministro de Trabajo y Seguridad Social, he tenido un contacto permanente, tanto con los operadores turísticos, con los empleadores, como con los sindicatos y los trabajadores del sector turístico. Y yo puedo dar plena fe de lo que ha sido este tiempo, duro, difícil, complejo, lleno de dificultades. Los trabajadores más afectados y las empresas más afectadas por lejos de todos los sectores de actividad. Y bueno, entonces encontrar que ahora tenemos una temporada que vuelve a los niveles de normalidad, ojalá mejores, de los mejores posibles. Yo la verdad que comparando subjetivamente con otros comienzos de temporada, no hay duda que hace bastante tiempo que no teníamos una temporada así. Esperemos que continúe. La sensación que tenemos del recambio de quincena es positiva también. Seguramente esto debe ser dispar según las localidades, pero en toda la costa este del país estamos viviendo un tiempo positivo que se traduce en aumento de trabajo, que se traduce en recuperación de la actividad de sectores como los hoteles, los restaurantes, las agencias de viaje, todos muy afectados. Y bueno, y ahora estamos en un proceso de reincorporación de transporte turístico, los cruceros, etcétera. Todo vuelve a los niveles que nos dejan contentos. Y decir otra cosa es no entender nada, ¿no? Esa es mi sensación. Quienes vivimos acá en Punta del Este tenemos claro lo que ha sido el impacto de la pandemia en el turismo, porque si bien algún otro lugar del Uruguay pudo más o menos llevarla, igual con grandes dificultades con el turismo interno, Punta del Este se fue a pique, con fronteras cerradas, derivó en cierres de hoteles, cierres de inmobiliarias, un desastre. Realmente hay que vivir acá para realmente darse cuenta de lo que fue el desastre de la pandemia en un balneario internacional como Punta del Este. Ahora, ni que hablar que tenemos una diferencia abismal e indiscutible respecto a otros comienzos de temporada. Inclusive yo hace 30 años que vivo acá y es de los mejores comienzos de temporada que he visto. Pero bueno, yo no soy una autoridad ni tampoco palabra calificada para decirlo, simplemente un habitante del lugar, aunque no es poca cosa. Todo este movimiento, ministro, trajo de la mano la apertura de muchos lugares. Punta del Este y toda la costa tiene una oferta infernal. Eso significa trabajo, mano de obra, emprendimientos, inversiones, gente que arriesga. ¿Cómo está la parte de los controles de que las condiciones de trabajo de esos nuevos emprendimientos, de esas nuevas personas empleadas, se cumplan? Sí, igual que todos los años, el Ministerio de Trabajo lleva adelante un operativo que está vinculado a lo que se llama Operativo Verano, y lo que busca es asegurar, o por lo menos mandar señales claras de que las normas están para cumplirse y que por lo tanto ese incremento de actividad
esté acompañado de la mantención del cumplimiento de las reglas de juego. Es decir, que los trabajadores estén en caja, que estén registrados por los tiempos que corresponden, que los horarios se cumplan, que los comercios y todos los establecimientos estén en regla. Esa es la tarea que tiene el Ministerio de Trabajo y que todos los años pone un foco especial en las zonas de mayor afluencia turística para hacer lo que le corresponde y le compete por norma, que es hacer cumplir las normas y las leyes y los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las reglas de juego, ¿no? ¿Han detectado trabajadores en negro, por ejemplo, que es algo que se da Bueno, seguido? iba a decir, no tenemos todavía ningún informe que es un poco lo que tú decías recién sobre el resto de los datos, es decir, vamos a tener seguramente sobre el final del mes un informe de la inspección sobre las actuaciones ocurridas y cuántos casos hemos tenido de registro de irregularidades, si hay trabajo en negro, trabajo de personas menores de edad, etcétera, que es lo que usualmente hacemos, con la diferencia de que este año habrá seguramente mayor intensidad en el trabajo y en la reactivación, ¿no? El gobierno ha anunciado que como o dentro de las prioridades para el 2023, cosas que atañen a su cartera, está la mejora del empleo, o sea, el incremento del empleo, la recuperación salarial, sobre todo en el sector privado, y también la atención a los más vulnerables. ¿Cómo van a enfocar esos objetivos, ministro? Sí, empezando por el tema del salario, eh, proponiendo una pauta para la décima ronda que va a ser clave. Porque nosotros tenemos una situación muy heterogénea. El sector público, ya acordamos a mediados del año pasado un convenio con COFE y con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, por el cual la recuperación del poder adquisitivo del salario de los funcionarios públicos está garantizada, acordada y firmada, y se está implementando. Ya se empezó a implementar con los aumentos salariales de enero del 22, que ahora se concretan concretamente ya en un avance en la recuperación, y con el aumento que empieza a regir ahora a partir del 1 de enero del 23, y luego el del 24 y finalmente el del 25, ya está pautado el cronograma de recuperación salarial del sector público. En el caso del sector privado, la situación es, empecemos por el lado de los informales. Obviamente los informales no tienen consejo de salarios, tienen justamente no tienen regulación, es uno de los problemas que tenemos. De todas maneras, la informalidad ha bajado 4 puntos con respecto a la prepandemia. Estamos en 21% de informalidad, cuando en el Uruguay teníamos una tasa de informalidad del 25% en los 3, 4 años previos a la pandemia, del 16 al 19. Allí la señal clara es el aumento del salario mínimo nacional. Y en ese sentido decir que en los 3 años de este gobierno el salario mínimo nacional siempre aumentó por encima de la inflación. Es decir, siempre tuvimos en el primer año un 10%, en el segundo un 9% y ahora nuevamente un 9%. Los tres guarismos son guarismos que están por encima de inflación, es decir, que el salario mínimo nacional no tuvo deterioro, y eso es una señal porque es lo que pauta de alguna manera los acuerdos informales que se generan en ese sector informal. Y finalmente nos quedan los trabajadores formales privados. Ahí tenemos una realidad muy heterogénea. Hay una cuarta parte de trabajadores formales dependientes privados que, de acuerdo a los datos que recabamos a mitad del año pasado, no tuvieron pérdida. Es decir, en ningún momento perdieron salario real. Hay otra cuarta parte cuya pérdida era del orden de menos del 1%. En el resto, que es un 45%, porque la suma de estos dos grupos da un 55%, en el 45% restante hay una variedad que va desde más de 1% hasta el tope, que fueron justamente los trabajadores a los que recién referíamos, los de los hoteles, los restaurantes, que llegaron a tener una pérdida del 9%. Bueno, ahora en unos próximos días vamos a hacer un nuevo análisis a ver qué pasó en enero del 23, pero seguramente habrá una mejora. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que en la décima ronda, que va a tener lugar en julio,
y que va a pautar el salario de los próximos 2 años de unos 800.000 trabajadores, esa pauta sea una pauta que garantice completar la recuperación de los sectores que no lo han recuperado. Ese es el objetivo, ese es el compromiso. Materia de empleo, el incremento de la actividad de las obras de infraestructura, de las obras de vivienda, tanto la vivienda promovida en el sector privado como la actividad del Ministerio de Vivienda en el sector público, marcan una tendencia clara de que seguramente va a haber más puestos de trabajo. Por otro lado, la obra del puerto de Montevideo, que va a empezar entre febrero y marzo, y la continuidad de las obras del ferrocarril central, hablan también de una actividad a la que además habrá que agregar inversiones que eventualmente se van a ir acumulando en el correr del año. O sea que en materia de empleo, donde la realidad actual ya es una realidad mejor a la del 2019 en todos los indicadores, en tasa de empleo, en tasa de desempleo, en cantidad de trabajadores en seguro de paro, en todos los datos, lo que tenemos es una situación de empleo mejor a la del año 2019 y en algunos indicadores, como la cantidad de trabajadores en seguro de paro, mejor al promedio 2015-2019. O sea que lo que hay que hacer es seguir empujando, hay que seguir levantando el empleo y además hay que preocuparse de los más débiles, es decir, de los que tienen mayores dificultades para acceder al empleo, los jóvenes, los mayores de 45 años, los sectores de población vulnerable, como las personas que salen de la cárcel o las personas que culminan procesos de rehabilitación en materia de adicciones, o las personas pertenecientes a minorías discriminadas, como la población trans. Allí es donde tenemos que poner el foco desde el Ministerio para que ese crecimiento del empleo sea también un crecimiento en equidad. Por ahí van las referencias en los dos temas, salario y empleo. Respecto a la tasa de empleo y de desempleo, Maldonado, según los últimos datos del INE, es el departamento que está mejor del Uruguay, ¿verdad? Es el que tiene mayor tasa de trabajadores activos y menor tasa de desempleo. Eso puede deberse a, bueno, el crecimiento que está teniendo Maldonado, la inversión muy importante que hay en obra privada, etcétera, etcétera. Ahora, para que la gente entienda, porque usted decía que hay un 55% de trabajadores privados, dependientes, formales, que han tenido un 1% de pérdida salarial. ¿Cómo le explica a usted de que de repente la gente, incluso lo veíamos recién en un titular, a todos nos pasa que la misma plata nos rinde menos, con el mismo dinero compramos menos cosas? Está el componente inflacionario, sin lugar a dudas, pero ¿cómo explica usted que la recuperación salarial sea ese porcentaje tan pequeño? A ver, eso refiere, yo hablé de tres situaciones. Una, Sí. la de los que no han perdido, que son una cuarta parte, no han caído en el... voy a dar dos o tres ejemplos. La construcción no ha perdido, la salud no ha perdido, la informática tampoco ha perdido, el sector agropecuario tampoco. O sea, son cuatro sectores que, que muestran continuidad del poder adquisitivo desde el 2020, el momento de comienzo de la pandemia, hasta mediados del 22. Hay que registrar ahora a comienzo del 23 qué pasó, pero la tendencia es que ese sector no tiene problemas. Después hay todo otro sector, otra cuarta parte, que de acuerdo a los convenios firmados, la pérdida es menor al 1%. Pero después hay otra mitad que es sobre la que hay que trabajar, porque la pérdida del 1% implica que es fácil de recuperar, es decir, en una negociación próxima seguramente ese 1% se habrá diluido definitivamente. Y el tema es la otra mitad, en donde tenemos pérdidas que aumentan, en algunos casos, como decía recién, el Sí, sí. 4% de los trabajadores formales privados dependientes perdieron alrededor del 9%. Obviamente es una cifra importante y que hay que buscar la manera de ir recuperándola. Después está el tema de la impresión que uno tiene cuando va a comprar a nivel de lo que significan los comestibles y que han tenido un aumento quizás un poco mayor que el índice de precios al consumo. Pero si uno mira la inflación y el incremento salarial promedio en el 2022, esto yo lo dije hace poco, generó algún ruido, en la oposición discuten el tema, pero la realidad, los números son los números.
el índice medio de salarios en el 2022 fue de 9 y pico por ciento. El IPC fue de 8,3. Por lo tanto, hay un 1% por encima del crecimiento del salario promedio en el año promedio del poder adquisitivo del salario. O sea, la recuperación salarial, tanto en los casos concretos como en el promedio de los total de los trabajadores, viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo en el año 2023 y seguramente también en el 2024. Ministro, nos quedan apenas un par de minutos y quería consultarlo por el tema de la reforma de la Seguridad Social, que no nos vamos a poder extender mucho, pero según los datos que se conocieron en las últimas horas de la empresa Equipos, hay un 37% de los consultados que escucharon hablar y tienen una idea clara de lo que propone, 37%. Otro 37% está enterada del tema, pero no tiene una idea clara. Y un 25% no se enteró de la reforma. Claramente aquí hay un efecto de desinformación muy importante, por lo tanto no hay que trabajar mucho en eso porque después se desprende el porcentaje de gente que está en desacuerdo, que también es superior al que está de acuerdo con la reforma de la Seguridad Social. Sí, lo primero que hay que decir es que sin duda se ha hecho un esfuerzo muy grande, ha estado el tema en los medios de comunicación han ayudado porque han dado espacio y eso es muy valioso para que se explique, para que se den las distintas posiciones, pero es un tema de una gran complejidad, Ujú. un tema que para los que no son especialistas es arduo, es árido, es aburrido también y tiene muchas puntas y por lo tanto hay que seguir trabajando para que la gente termine de entenderlo. De todas maneras, que haya casi un 30 y pico por ciento de uruguayos que digan que lo conoce y lo entiende, es realmente Es positivo. importante. Tenemos que seguir trabajando porque hay 2/3 que no lo conocen bien o que no conocen nada del tema. Entonces hay que seguir trabajando sin duda en un gran esfuerzo de comunicación. En segundo lugar, con respecto a la opinión contraria, primero hay que cruzarla para ver si coincide, ese dato no salió público, pero sería interesante saber, si la gente que entendió el tema y que lo conoce, qué postura tiene, si está a favor o en contra. Porque, ¿qué quiere decir eso? Querría decir, si es así, que está a favor, que en la medida que se va haciendo conocido, entonces va, digamos, predominando la opinión favorable. Ujú. En sentido inverso, si fuera lo contrario, es decir, que la gente que más conoce el tema es la que está más en contra, ahí tenemos un gran problema. Por otra parte, hay que reconocer, Marcelo, que es un tema que no es agradable. A la gente no hablan de reformar el sistema de seguridad social, en ninguna parte del mundo genera una adhesión, no es que te dicen, che, te voy a aumentar el sueldo. Te están diciendo, vas a tener que jubilarte más tarde, pero el gran debate, yo creo que ahí está la clave sobre la opinión que finalmente termine priorizando, es que la oposición ha tratado de construir el relato de que vas a tener que trabajar más y además vas a ganar menos. Esta segunda parte falta. Es cierto que las personas van a tener que jubilarse un poco más tarde, las que hoy tienen menos de 50 años, porque además ese cambio es un cambio muy gradual, pensado con tiempo. Pero lo que no es verdad es que vayas a ganar menos. Es más, todos los análisis técnicos que se han hecho con los equipos técnicos del Banco de Previsión Social y de la OPP indican con claridad que las personas, sobre todo de las jubilaciones más bajas, van a ganar más. Las jubilaciones medias seguro no van a ganar menos y las jubilaciones altas también van a ganar más. Por lo tanto, es verdad que va a haber una demora en la jubilación, pero cuando se llegue a la edad de jubilación, los saberes jubilatorios van a ser más elevados o iguales a los que hoy tiene cuando una persona llega a la edad de 60 años y se puede jubilar. Mario Vergara, senador del Frente Amplio, dijo: los únicos que donan sangre para abatir el déficit de la seguridad social en la reforma de este gobierno son los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay. Nadie más pone un mango para resolver el enorme problema de la seguridad social y eso no es casualidad, es una decisión política, es una visión ideológica. ¿Qué dice usted, Mieres? Falso. Lamentablemente, una mentira más de las tantas que lamentablemente
el Frente Amplio se ha empecinado, primero con la ley de urgente consideración, donde dijeron disparates que la vida ha demostrado que eran falsos, y ahora con la reforma de la Seguridad Social en la misma estrategia. Falso. La Seguridad Social se sostiene hoy con el esfuerzo de todos los uruguayos. Cada vez que una persona paga el IVA, una parte de ese IVA va para sostener la jubilación. Hace mucho, me extraña de Vergara, que fue Sí, fue ministro de presidente Economía. del Banco Central, que es economista y que en algún momento incluso fue ministro de Economía. Que no sepa eso parece una obviedad. Que el sistema de seguridad social se financia con el aporte de los trabajadores y con el aporte de los empresarios, de todos ellos. Pero además se financia con rentas generales, porque hace muchos años, y con las decisiones que tomaron los gobiernos del Frente Amplio, peor aún, se aumentó el déficit de la seguridad social. Y justamente lo que estamos haciendo ahora es tratando de evitar que ese déficit creciente donde aportan todos los uruguayos, porque, repito, es deficitario y por lo tanto hay que buscar la manera, el aporte es de todos, hay que buscar la manera de evitar que se convierta en como hasta ahora está ocurriendo, que va aumentando ese déficit hasta volverse insostenible. Lo que pretende este gobierno es lograr enderezar la marcha y asegurar que la trayectoria del déficit sea controlable y se mantenga equilibrada en el mediano y largo plazo. Ese es el objetivo de la reforma, y lo que se dice del otro lado es realmente es faltar a la verdad, lamentablemente. Ministro Pablo Mieres, un gusto como siempre conversar con usted y gracias por su tiempo. Encantado, un placer, Marcelo. Saludos a toda la audiencia y a todos los equipos de Canal 11. Muchas gracias, un abrazo grande, hasta pronto. Cerramos la entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Vamos con nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, ahora sí, ya estamos en Gregorio Henares, ya estamos en la escuela número 17, una escuela preciosa. Después, seguramente en la próxima intervención, te voy a hacer una pequeña recorrida por la escuela porque está muy, pero muy linda, llena de color, sobre todo en sus paredes. Me encantó, ni bien llegamos a la escuela. Y estamos acompañados por la directora Lorena Barreto. Ojo, los niños también están. Así, yo sé que ustedes me tienen miedo, pero yo no voy a terminar el móvil sin ir con ellos, ya se lo voy diciendo. A mi lado estoy con la directora, Lorena Barreto, que nos va a contar un poquito cómo es este sistema de escuelas de verano. Lorena, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por venir, por mostrar lo lindo que se trabaja acá con estos niños. Y bueno, es una escuela de verano que funciona durante el año, es de tiempo completo. Ahora está funcionando como escuela de verano todos los años, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, concurren niños de la zona, todos alumnos del año de la escuela, vienen niños de Jauregui Berry, Solís, Cerros Azules, Dos Puentes, y bueno, y acá reciben distintas actividades muy lindas, acordes al verano, ¿no? Tanto pueden hacer actividades con juegos de agua, deportivas, también tienen profesora de teatro, y bueno, realizan actividades de manualidad y por supuesto se realiza un fortalecimiento de aprendizajes que es algo que está dentro del proyecto, donde se trabaja para fortalecer todo lo que es el aprendizaje del alumno durante el año, que requiere de un apoyo y bueno, para que continúen y en el año se comience con una base que ha sido trabajada, ¿verdad? Eso es parte del programa que cambió de hace unos años acá a este tiempo, donde funcionaba como yo decía hoy más temprano, entre comillas, ¿no? Como guardería. Se venía a jugar simplemente. Hoy por hoy, inclusive hasta los juegos están apuntando al aprendizaje. Siempre se trata de apuntar, bueno, el tema del término guardería está muy arraigado y cuesta mucho sacarlo a las familias, ¿no? Porque y los niños también, bueno, vamos a la guardería, pero digo, hay un trabajo muy lindo detrás donde todo lo que se planifica, primero que nada hay una planificación por parte de todos los docentes, donde desde el vamos ya hay un proyecto para el comienzo que luego se va readaptando según el personal que se tiene, y realmente todas las actividades son con un fin, ya sea trabajar algún contenido, el tema de valores, trabajar los vínculos, que el tema de valores es algo muy importante que está muy presente en esta escuela y pienso que en todas, por un tema social que se ha venido
trabajando y bueno, realmente están, o sea, muy comprometidos. Es un lindo equipo, donde también tenemos, bueno, obviamente el personal, el auxiliar de mantenimiento, cocineras, los niños reciben desayuno, almuerzo y merienda. Hay un menú que está estipulado para todas las escuelas del país, donde todas las escuelas tienen el mismo menú, y está también supervisado por las nutricionistas de primaria. Y realmente, digo, hay un trabajo atrás muy comprometido por todas las partes y yo pienso que se obtienen lindos resultados con este trabajo. Sabemos que hay un cupo definido para cada escuela y siempre el número, a ver, se anotan más de los que terminan viniendo. ¿Cómo son los números en esta escuela? Bueno, en esta escuela durante el año se anotaron cerca de 90 niños. Al irse la pandemia se permitió un cupo de 75 y más o menos es muy variable porque justamente son vacaciones, los papás nos avisan obviamente que bueno, si se van unos días para la casa de un abuelo, a la casa de un tío a visitar a alguien, pero se ha manejado o sea, un número de hasta 65 niños es lo máximo que hemos tenido y ahora esta semana bajó un poquito, pero entre los 50 y 60 se mantiene, hasta ahora se ha mantenido en esas cantidades. No hemos llegado a cubrir el cupo, por lo tanto digo, está abierta la inscripción cuando requieran los niños durante el verano, si necesitan las familias, está abierto para que puedan concurrir. Eso es muy interesante porque de repente hay una familia que ahora está mirando y dice, bueno, yo decía hoy más temprano que esto es muy bueno para la familia por el tema también laboral. Entonces de repente hay alguien que dice, bueno, comienzo a trabajar ahora en febrero y tengo la chance de poder traer a mi hijo. No se cierran nunca las inscripciones, siempre respetando el cupo, que en este caso son 75, puedes venir a buscarlo, son 75 niños. La pelota busca jugadores, vino a mí. Ah, usted maestra. 75 niños, así que con ese cupo nosotros podemos recibir niños igual en febrero, que puede pasar, no, estamos abiertos a eso. Bueno, yo me voy a quedar por acá porque ya lo dije, hay que recorrer la escuela, hay que mostrar un poquito más, no sé si alguno se va a animar a charlar un poquito conmigo, pero Marce, nosotros, como te decía, nos vamos a quedar un ratito más por acá, vamos a seguir charlando con la directora, también que nos va a hacer como una especie de tour para conocer esta escuela que realmente está preciosa, así que si te parece vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos. Impecable, muchas gracias Laura, gracias también a Marcelo Biurrum, volvemos con el móvil más adelante, a las 11:38 de la mañana hacemos una nueva pausa, ya volvemos.